Ella soñaba con una sola cosa: volver a ver su hogar natal. 20 años de prisión habían quedado atrás. En sus manos solo llevaba una bolsa y la esperanza que la sostuvo durante todos esos años. Pero cuando la puerta se abrió, quedó impactada por lo que vio. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Cuando Eleanor Reeves cruzó el portón de la prisión, no sintió alivio. No hubo lágrimas, ni sonrisa, ni esa escena que tantas veces había imaginado durante las noches interminables detrás de los muros de hormigón. Solo hubo una sensación extraña, casi física, de desajuste, como si el mundo hubiera avanzado 20 años sin esperarla y ahora no supiera dónde colocarla. Tenía 72 años. Las rodillas le dolían al caminar y el corazón le latía de forma irregular cuando se detenía demasiado tiempo de pie. Pero lo que más pesaba no era el cuerpo, sino la conciencia de que, durante 2 décadas, alguien había vivido su vida en su lugar. En una mano llevaba una bolsa de plástico transparente. Dentro había apenas unas cuantas cosas. Unos billetes arrugados que representaban el dinero entregado al salir, una fotografía descolorida y un pequeño crucifijo de metal que había conservado desde la adolescencia. La bolsa era ligera, casi ridícula para contener 20 años de ausencia. Eleanor la observó un momento antes de echar a andar, como si quisiera asegurarse de que no había olvidado algo esencial, algo que pudiera devolverle la sensación de continuidad entre la mujer que había entrado en prisión y la que ahora salía. Fuera todo parecía excesivamente ruidoso y veloz. Los coches pasaban demasiado rápido. Las voces se superponían. El aire mismo parecía moverse con prisa. Nadie la esperaba. No había un rostro familiar, ni un abrazo, ni una mano que la guiara. Aquella soledad inicial no la sorprendió. La había anticipado durante años. Lo que no había previsto era la presión silenciosa que le oprimía el pecho al comprender que la única certeza que le quedaba era su casa. El viejo hogar familiar seguía siendo, en su mente, el último ancla. Mientras ese lugar existiera, su vida no estaría del todo perdida. Mientras caminaba hacia la parada del autobús que la llevaría al condado donde había vivido siempre, los recuerdos comenzaron a surgir con una claridad casi cruel. Cedar Hollow, el pequeño pueblo de Tennessee, donde había pasado la mayor parte de su vida. No era un lugar extraordinario. Era uno de esos sitios donde todos conocen las historias ajenas antes incluso de que se conviertan en verdad, donde la reputación es una moneda más valiosa que el dinero y donde los cambios llegan despacio. Eleanor había encajado allí sin esfuerzo. Durante años había sido profesora de inglés en la escuela local, una mujer tranquila, respetada, previsible en el mejor sentido de la palabra. Su vida no había estado marcada por grandes ambiciones ni riesgos, sino por una estabilidad que ella había confundido con seguridad absoluta. Su casa era el centro de todo, una construcción blanca de 2 plantas, con una amplia galería que rodeaba el edificio y un terreno que había pasado de generación en generación por la línea femenina de la familia. Había pertenecido a su abuela, luego a su madre y finalmente a ella. Ese hogar representaba algo más que paredes y madera. Era la prueba tangible de una continuidad familiar que Eleanor siempre creyó indestructible. Allí había aprendido a leer, allí había llorado la muerte de su madre y allí había imaginado envejecer sin sobresaltos. Tomás, su marido, había formado parte inseparable de ese escenario. Era carpintero, un hombre de pocas palabras y manos firmes, que había construido una pequeña taller detrás de la casa. Allí trabajaba la madera local, transformándola en muebles que se vendían en los condados vecinos. No lo hacía por ambición comercial, sino por amor al oficio. Su matrimonio había sido tranquilo, marcado por rutinas compartidas y una complicidad silenciosa. Nunca tuvieron hijos. Al principio fue una herida abierta, luego una esperanza insistente y con el tiempo una resignación serena. La ausencia de niños no los había separado. Al contrario, había reforzado la sensación de que su mundo se bastaba a sí mismo. Vanessa, la hermana menor de Eleanor, siempre había sido distinta, más brillante, más inquieta, con una habilidad innata para atraer la atención y despertar compasión. Donde Eleanor era estable y previsible, Vanessa era impulsiva y persuasiva. Eleanor había pasado gran parte de su vida protegiéndola.
justificando sus errores, creyendo que su papel como hermana mayor implicaba estar siempre un paso por delante para amortiguar las caídas de la otra. Nunca se le ocurrió pensar que esa dinámica pudiera volverse peligrosa. Tras la muerte de su madre, el reparto de la herencia pareció justo para todos. Eleanor se quedó con la casa, el legado emocional y tangible de la familia. Vanessa recibió el dinero del seguro. No hubo discusiones abiertas, ni reproches pronunciados en voz alta. Sin embargo, con el tiempo, Eleanor comprendería que algunas heridas no necesitan palabras para profundizarse. En aquel entonces, no percibió ninguna sombra en esa decisión. Confiaba en su hermana de la misma manera en que confiaba en el amanecer diario. El otoño de 2006 marcó el inicio del derrumbe. Vanessa apareció una tarde en la puerta de la casa con el rostro desencajado y la voz temblorosa. Traía una historia demasiado urgente como para ser analizada con calma. Habló de deudas, de personas peligrosas que no perdonaban, de un plazo que se agotaba y de una única posibilidad de salvación si actuaban de inmediato. Afirmó que, en la empresa donde trabajaba como contable, su jefe, un influyente promotor inmobiliario llamado Harold Pierce, había organizado una compleja estafa financiera. Según Vanessa, había descubierto pruebas comprometedoras y ahora temía por su vida. Trajo consigo un dispositivo de almacenamiento que, aseguró, contenía documentos incriminatorios. Le pidió a Eleanor que lo guardara, que lo escondiera y que si algo le ocurría, lo entregara a las autoridades. Eleanor no pidió ver los archivos, no consultó a un abogado ni pensó en acudir a la policía. Hizo lo que había hecho siempre: creer y proteger. En su mente, aquella decisión no era un acto de imprudencia, sino una extensión natural del amor fraternal. Semanas después, la noticia del asesinato de Harold Pierce sacudió la región. Eleanor lo supo por la televisión, sin relacionarlo de inmediato con Vanessa. Días más tarde, agentes con una orden judicial llamaron a su puerta. El registro fue rápido y meticuloso. El dispositivo apareció donde ella lo había guardado. Cuando lo examinaron, no encontraron pruebas de fraude, sino esquemas detallados de un asesinato. Horarios, notas, planos de una casa, instrucciones precisas. Parte de los escritos se parecían inquietantemente a la caligrafía de Eleanor. El rastro del dinero, según la investigación, conducía a retiradas de su cuenta bancaria. Sus huellas estaban en el dispositivo. Cada elemento parecía encajar con una precisión aterradora. El proceso judicial avanzó con una velocidad que Eleanor no pudo comprender. Se sintió arrastrada por una corriente que no le daba tiempo a reaccionar. Lo más devastador fue ver a Vanessa declarar en su contra. En el estrado, su hermana adoptó el papel de víctima aterrorizada, hablando de manipulación y amenazas, describiendo a Eleanor como una mujer fría y calculadora. El jurado escuchó y creyó. En 6 horas regresaron con un veredicto de culpabilidad. La condena fue de 30 años. Durante los primeros meses en prisión, Eleanor se aferró a la idea de que todo se aclararía. Esperaba una visita de Vanessa que nunca llegó con una retractación. Solo apareció una vez, al principio, para decirle que así tenía que ser, que de otro modo no habría sobrevivido. Después las cartas se volvieron escasas y finalmente desaparecieron. Aún así, Eleanor siguió creyendo en la promesa hecha en la tumba de su madre, que la casa estaría a salvo hasta su regreso. Esa esperanza fue la última cuerda a la que se aferró para no perderse a sí misma en los años que siguieron. Cuando el autobús arrancó rumbo a Cedar Hollow, Eleanor cerró los ojos. No sabía qué la esperaba, pero estaba convencida de que, al cruzar la puerta de su casa, algo de su vida podría recomponerse. No imaginaba todavía que ese regreso sería solo el comienzo de una verdad aún más dolorosa. Una verdad que la obligaría a enfrentarse no solo al pasado, sino a la pregunta de qué hacer con lo que quedaba de su futuro. La primavera de 2026 llegó para Eleanor Reeves sin celebraciones ni ceremonias. La liberación había ocurrido de forma casi administrativa, como si su salida fuera solo una anotación más en un archivo antiguo. El cuerpo le recordaba constantemente los años perdidos. Las piernas se cansaban rápido, la respiración se volvía pesada al subir unos pocos escalones, y el corazón parecía desacompasarse cuando la ansiedad se apoderaba de ella. Aún así,
Había una fuerza silenciosa que la empujaba hacia adelante. Durante 20 años había sobrevivido aferrándose a una sola imagen, la de su casa esperándola intacta. El viaje de regreso fue largo y silencioso. Eleanor observaba el paisaje desde la ventanilla del autobús como si mirara a un país extranjero. Las carreteras parecían más anchas, los vehículos más grandes, los anuncios más llamativos. Todo estaba diseñado para una velocidad que ya no le pertenecía. Cada kilómetro recorrido reforzaba una sensación incómoda de desajuste, como si su cuerpo avanzara hacia un lugar que su vida ya no ocupaba. Sin embargo, bajo esa incomodidad, persistía una expectativa casi infantil. Al llegar a Cedar Hollow, al cruzar la puerta de su casa, algo de la normalidad regresaría. Cuando el autobús la dejó en las afueras del pueblo, no hubo nadie esperándola. Eleanor tomó la bolsa de plástico con cuidado y comenzó a caminar. Conocía ese trayecto de memoria, o al menos creía conocerlo. Sin embargo, cada paso le revelaba cambios imposibles de ignorar. Donde antes había campos abiertos, ahora se levantaban nuevas casas. Los viejos letreros habían sido reemplazados por otros más modernos. Incluso el aire parecía distinto, menos pausado. Cedar Hollow seguía siendo el mismo lugar en el mapa, pero ya no coincidía con el pueblo que había conservado en la memoria durante 2 décadas. El camino hacia su casa le llevó casi una hora. El cansancio se acumulaba en las piernas, pero Eleanor no se detuvo. A cada curva buscaba referencias familiares. Un árbol, una cerca, una pendiente. Cuando finalmente vio aparecer la silueta blanca del viejo hogar, el corazón le dio un salto. Por un instante creyó que el tiempo se había detenido. La galería seguía allí, recién pintada. El árbol del patio había crecido y se veía más fuerte. La vieja taller de Thomas permanecía en su lugar. Todo parecía confirmar que su esperanza no había sido en vano. Esa ilusión duró apenas unos segundos. En la entrada había un coche que no reconocía. Sobre el césped, esparcido sin cuidado, había juguetes infantiles. Eleanor se detuvo confundida, tratando de encontrar una explicación lógica que no la hiriera demasiado. Quizás alguien estaba cuidando la casa temporalmente, pensó. Quizás Vanessa había permitido que una familia se quedara allí hasta su regreso. La mente buscaba refugio en cualquier posibilidad que evitara enfrentar la verdad. Antes de que pudiera llamar a la puerta, ésta se abrió. Apareció una mujer joven con el vientre abultado por un embarazo avanzado. Su expresión cambió al ver a Eleanor. No fue hostilidad ni molestia, sino un auténtico sobresalto. Ese gesto fue suficiente para que Eleanor comprendiera que no se trataba de una visita malentendida. Algo mucho más profundo estaba ocurriendo. La mujer se llamaba Emma Chen. Su voz temblaba ligeramente mientras escuchaba el nombre de Eleanor. Detrás de ella apareció un hombre, Michael, que observaba la escena con una mezcla de cautela y desconcierto. Eleanor explicó quién era, con palabras simples, sin dramatismo. Mientras hablaba, notó cómo el rostro de Emma se llenaba de una incredulidad dolorosa. No había defensa ni agresividad en sus ojos, solo la conciencia repentina de que una verdad desconocida acababa de irrumpir en su vida. La conversación avanzó lentamente, como si todos temieran pronunciar las palabras definitivas. Emma y Michael llevaban viviendo allí muchos años. Habían comprado la casa en 2009, a través de un abogado, con todos los documentos en regla. El proceso había sido limpio, revisado, sin irregularidades aparentes. Eleanor escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada frase deshacía la imagen que la había sostenido durante 2 décadas. Cuando Emma mencionó el nombre de la vendedora, la última barrera interna de Eleanor se rompió. Vanessa Reeves. Su hermana había vendido la casa. No hubo un estallido de ira. Eleanor no gritó ni exigió nada. Observó el interior del hogar desde la puerta abierta, dibujos infantiles pegados en el refrigerador, fotografías familiares, objetos cotidianos que hablaban de una vida construida con cuidado. Comprendió, con una claridad dolorosa, que esas personas no eran sus enemigas. Eran, al igual que ella, víctimas de una mentira bien ejecutada. Emma y Michael le ofrecieron pasar y descansar. Eleanor aceptó, más por agotamiento que por decisión consciente. Esa noche durmió en una habitación de invitados, rodeada de un silencio distinto al de la prisión, pero igualmente inquietante. No era el silencio de la vigilancia constante, sino el de una casa ajena que, sin embargo,
había sido suya. Al día siguiente comenzaron a revisar documentos. Michael, metódico y paciente, sacó carpetas, contratos, copias notariales. Eleanor observaba los papeles con una mezcla de incredulidad y resignación. Allí estaba todo: certificados, firmas, fechas, incluso un documento que afirmaba su fallecimiento. La precisión de la falsificación era tal que resultaba imposible atribuirla a un error casual. La verdad se imponía con una crudeza que no dejaba espacio para la duda. Vanessa no solo la había traicionado una vez, había reorganizado toda su vida en su ausencia. A pesar del golpe, Eleanor se sorprendió a sí misma reaccionando con calma. 20 años en prisión habían erosionado las respuestas impulsivas. Comprendía que, si exigía la casa de inmediato, solo trasladaría su propio dolor a otra familia. Emma estaba a punto de dar a luz, y ese hogar era su refugio, construido sin saber que se asentaba sobre una mentira. Eleanor decidió no iniciar una batalla directa contra ellos. Su lucha no era con los Chen, sino con la verdad enterrada bajo capas de documentos falsos y silencios convenientes. Michael propuso buscar asesoramiento legal. Comenzaron semanas de visitas a oficinas, solicitudes de archivos, copias de antiguos expedientes. Cada paso revelaba nuevas inconsistencias, pequeñas grietas en una historia que durante años había parecido sólida. Eleanor sentía cómo, lentamente, la esperanza cambiaba de forma. Ya no se trataba de recuperar una casa, sino de entender hasta dónde había llegado la traición y qué más le habían robado además del tiempo. Mientras avanzaban en ese proceso, Eleanor empezó a aceptar una idea que le resultaba casi insoportable. Su regreso no sería una restitución sencilla del pasado. El hogar que había imaginado como refugio era ahora el escenario de una verdad más compleja. Y, sin embargo, en medio de esa pérdida, había encontrado algo inesperado. Personas dispuestas a ayudarla sin deberle nada. Esa solidaridad silenciosa sería el primer indicio de que su historia aún no había terminado y que, detrás de la puerta que ya no podía cruzar como dueña, se abría un camino distinto, más incierto, pero quizá más verdadero. Los días que siguieron al descubrimiento de la venta de la casa se fundieron unos con otros en una rutina extraña, marcada por papeles, silencios prolongados y una atención casi obsesiva a los detalles. Eleanor permanecía en la casa de los Chen como una presencia discreta, consciente de no querer alterar el equilibrio de una familia que ya cargaba con su propia conmoción. Sin embargo, por dentro, algo había cambiado de manera irreversible. La esperanza ingenua de que su regreso pudiera cerrar el pasado se había transformado en una necesidad más profunda: comprender toda la magnitud de lo que le habían hecho. El primer golpe llegó al revisar el destino de los bienes que habían pertenecido a ella y a Thomas. Michael, con paciencia metódica, comenzó a rastrear registros antiguos, subastas, ventas de segunda mano. Poco a poco, la historia se volvió evidente. La taller de Thomas había sido vaciada poco después de la condena. Las herramientas, las mesas de trabajo, incluso piezas que Thomas había construido para uso personal, habían sido vendidas a intermediarios. La madera acumulada durante años había desaparecido. Cada objeto representaba horas de trabajo, planes compartidos, una vida que había sido desmantelada con eficiencia casi quirúrgica. La casa había corrido la misma suerte antes de ser vendida. Los muebles familiares, la vajilla heredada, las fotografías, incluso la ropa, todo había sido convertido en dinero. Eleanor recordaba con claridad una suma considerable que habían guardado durante años. Dinero destinado a emergencias, escondido en un pequeño compartimento del sótano. Cuando Michael y ella revisaron ese espacio, no encontraron nada. Aquello confirmó lo que Eleanor ya intuía. Vanessa no había dejado nada atrás. No solo le había quitado el presente y el futuro, sino que había borrado cada rastro material del pasado. A medida que avanzaban las investigaciones, surgió una conexión que el juicio original apenas había rozado. Harold Pierce no había sido solo el jefe de Vanessa. Los registros telefónicos, los correos antiguos y algunos testimonios indirectos apuntaban a una relación mucho más íntima. Vanessa había sido su amante durante años.
Esa relación explicaba no solo el acceso a ciertos documentos, sino también la intensidad de la traición. Pierce había dejado de ser útil, y Vanessa había encontrado la forma de eliminarlo y, al mismo tiempo, deshacerse de su hermana. La revelación más inquietante fue la de un seguro de vida. Existía una póliza considerable en la que el beneficiario figuraba con un nombre que no aparecía en ningún registro previo a mediados de los años 2000. Al analizar firmas y números, Michael descubrió que se trataba de una identidad creada por Vanessa. Aquello no era una improvisación, era una estructura pensada con antelación, una red diseñada para sostenerse, incluso si una parte fallaba. Ante la complejidad de lo que estaban descubriendo, decidieron buscar ayuda profesional. A través de una organización de derechos civiles que trabajaba en la revisión de condenas injustas, conocieron a Lauren Park. Era una abogada joven, pero con una mirada aguda y una paciencia que contrastaba con la prisa con la que el sistema había condenado a Eleanor 20 años atrás. Lauren estudió el caso durante semanas, revisando cada documento, cada testimonio, cada omisión. Su conclusión fue clara y devastadora. La investigación original se había detenido en el primer relato que parecía coherente. Nadie había profundizado en las inconsistencias, porque la versión presentada ofrecía una solución cómoda. Eleanor, una mujer tranquila, sin una red de defensa sólida, se había convertido en la candidata perfecta para cargar con la culpa. Lauren explicó que no se trataba solo de un error judicial, sino de una combinación de negligencia y conveniencia. Para avanzar, necesitaban pruebas nuevas, algo que no hubiera existido en el momento del juicio. Lauren sugirió contratar a un investigador privado con experiencia federal. Así apareció Daniel Rose, un hombre que hablaba poco y observaba mucho. Comenzó siguiendo el rastro del dinero, transferencias a otros estados, cuentas cerradas y abiertas bajo nombres distintos, pequeñas empresas fantasma que servían de intermediarias. Cada paso conducía más lejos de Tennessee, hasta llegar a Arizona. Vanessa vivía en Scottsdale, bajo un apellido diferente, en una zona de casas amplias y jardines cuidados. No parecía alguien que se ocultara. Había construido una vida cómoda junto a un hombre que, según las averiguaciones, desconocía completamente su pasado. Pero lo más inesperado fue descubrir que Vanessa estaba gravemente enferma. Un cáncer avanzado, tratamientos agresivos y un pronóstico incierto. Aquella información cambió el ritmo de todo. Cuando Lauren le explicó la situación, Eleanor permaneció en silencio durante mucho tiempo. Comprendió que el tiempo que le había sido robado durante 20 años ahora se convertía en un factor decisivo. Si quería escuchar la verdad directamente, si quería enfrentar a su hermana no como una acusada en un tribunal, sino como la persona que había destruido su vida, debía hacerlo pronto. Lauren intentó disuadirla. Una confrontación podía alertar a Vanessa y provocar la desaparición de pruebas. Pero Eleanor sentía que después de todo lo vivido, no podía seguir avanzando solo a través de documentos y testimonios indirectos. Necesitaba oír las palabras, ver el rostro, cerrar una herida que había permanecido abierta demasiado tiempo. La enfermedad hacía improbable una huida. Finalmente, Lauren aceptó acompañarla, con la condición de documentar todo con cuidado. El viaje a Arizona fue silencioso. Eleanor observaba el paisaje desértico desde la ventanilla, pensando en la ironía de recorrer tantos kilómetros para enfrentarse a alguien que había estado presente en su vida desde la infancia. No sentía odio, sino una mezcla de cansancio y una curiosidad dolorosa. Quería entender cómo una relación construida sobre años de cercanía había podido transformarse en una traición tan calculada. Al llegar a Scottsdale, la casa de Vanessa se alzaba impecable, casi impersonal, como un escenario preparado para exhibir éxito. Eleanor supo, incluso antes de tocar el timbre, que nada de lo que ocurriera allí le devolvería los años perdidos. Pero también supo que ese encuentro marcaría el inicio del final, de una mentira que había durado demasiado. Vanessa abrió la puerta sin sorpresa. Eleanor lo notó de inmediato, incluso antes de analizar los cambios en su rostro. Estaba más delgada, la piel pálida, los rasgos afilados por la enfermedad, pero la mirada seguía siendo la misma, atenta, calculadora, como si siempre hubiera sabido que ese momento llegaría. La casa, amplia y luminosa, parecía más una sala de exposición que un hogar. Todo estaba en su lugar, impecable, sin rastros de una vida desordenada.
Eleanor comprendió que aquel espacio reflejaba exactamente lo que Vanessa había querido construir, una existencia sin grietas visibles. Durante unos segundos nadie habló. El silencio era denso, cargado de años no dichos. Finalmente, Vanessa se hizo a un lado y las dejó pasar. No preguntó cómo la habían encontrado ni fingió desconcierto. Se limitó a sentarse frente a ellas, con una serenidad que resultaba inquietante. Eleanor sintió que el peso de 20 años se concentraba en ese instante. No estaba allí para discutir ni para reclamar. Estaba allí para escuchar. La conversación comenzó sin rodeos. Vanessa habló con una franqueza que solo poseen quienes creen no tener ya nada que perder. Admitió haber falsificado documentos, haber utilizado poderes notariales, haber copiado la caligrafía de Eleanor durante meses, imitando cartas antiguas, notas familiares, cualquier rastro que le permitiera construir una identidad creíble. Explicó cómo había gestionado las cuentas, cómo había aprendido a mover el dinero sin levantar sospechas, cómo había preparado cada paso con paciencia. Eleanor escuchaba sin interrumpir, sintiendo que cada palabra confirmaba una verdad que, en el fondo, ya conocía. Cuando habló del juicio, Vanessa no mostró remordimiento. Dijo que Eleanor había sido la opción perfecta. Una mujer sin enemigos, sin defensas agresivas, con una reputación tranquila que podía volverse contra ella con facilidad. El sistema necesitaba una respuesta rápida, y ella había proporcionado una historia sencilla. No hubo amenazas externas ni chantajes ajenos. Todo había sido una decisión propia, fría y calculada. El motivo, finalmente, salió a la luz sin dramatismo. Vanessa habló de la herencia, de la sensación persistente de injusticia, de la idea de que siempre había vivido a la sombra de su hermana mayor. Para ella, quitarle la casa, la vida y el futuro a Eleanor no había sido un acto de crueldad, sino una forma de equilibrar el pasado. Mientras hablaba, parecía convencida de la lógica de sus actos, como si hubiera pasado años justificándolos, en silencio. Lauren había estado grabando desde el principio. Vanessa no lo objetó. Creía que el tiempo estaba de su lado, que su enfermedad la hacía intocable, que ninguna consecuencia real llegaría a alcanzarla. Esa fue su última equivocación. La grabación no era solo un testimonio emocional, sino una confesión detallada que conectaba cada pieza del esquema. Cuando salieron de la casa, Eleanor no sintió alivio, tampoco rabia. Sintió algo más cercano a una calma triste, una aceptación profunda. Había buscado durante años una explicación que hiciera soportable la traición, una versión en la que todo hubiera sido un error trágico. Lo que había encontrado era más duro, pero también más claro. Ya no quedaban preguntas abiertas. De regreso a Tennessee, Lauren presentó la solicitud de revisión del caso. Esta vez, el proceso avanzó con una rapidez que contrastaba brutalmente con la lentitud de los 20 años anteriores. La grabación, las pruebas financieras, los análisis periciales de documentos y las irregularidades en la investigación original formaban un conjunto imposible de ignorar. El caso se volvió público. Los medios llegaron a Cedar Hollow. Eleanor, protegida en lo posible por los Chen, decidió hablar solo una vez. No buscó compasión ni venganza. Se limitó a relatar los hechos con una serenidad que desarmó a muchos. Meses después, en el mismo tribunal donde había sido condenada, el juez leyó la resolución que anulaba su sentencia. Eleanor fue declarada oficialmente inocente. Las disculpas institucionales sonaron formales, casi vacías, pero el valor real estaba en algo que no podía cuantificarse. Su nombre había sido limpiado. Por primera vez en 20 años, ya no era una culpable esperando comprensión, sino una mujer a la que se le había arrebatado injustamente su vida. Vanessa murió poco después. La enfermedad avanzó más rápido de lo previsto. No llegó a enfrentar un juicio, pero tampoco logró conservar la imagen que había construido. Su marido pidió el divorcio al conocer la verdad. Los bienes fueron congelados y se abrieron investigaciones adicionales. La historia de la vida perfecta se desmoronó en silencio. Eleanor tomó una decisión que sorprendió a muchos. No reclamó la casa. Entendía que los Chen la habían comprado de buena fe, que allí habían formado una familia, que arrancarlos de ese lugar solo prolongaría la cadena de dolor. Aceptó una compensación civil que, aunque no podía devolverle los años perdidos,
Le ofrecía la posibilidad de comenzar de nuevo. Compró una casa pequeña cerca del centro del pueblo, con un jardín sencillo y un porche donde podía sentarse al atardecer. Colgó una fotografía de Thomas en la pared, dejó el crucifijo junto a la cama y poco a poco dejó de despertarse con la sensación de que su vida pertenecía a decisiones ajenas. Comenzó a ayudar en la biblioteca local, a trabajar con niños, retomando la esencia de lo que siempre había sido. Cuando Emma dio a luz a su hija, la familia Chen le dio a la niña un segundo nombre en honor a Eleanor. No fue un gesto público ni simbólico para los demás, sino un reconocimiento íntimo de un vínculo inesperado. Eleanor comprendió entonces que la familia no siempre es sangre ni pasado compartido. A veces es simplemente quien abre la puerta cuando no queda nada más. En el aniversario de su liberación, Eleanor se sentó en su porche, observando cómo el jardín se sumía en la penumbra. Pensó en todo lo que le habían quitado y en lo que, contra toda lógica, había logrado conservar. No hubo un final perfecto ni una reparación completa. Hubo algo distinto y más valioso, la certeza de que habían intentado destruirla y no lo habían conseguido. Su vida, por fin, volvía a ser suya. Si llegaste hasta el final, значит que realmente sabes sentir cuando en una historia se esconde la verdad. Suscríbete al canal para no perderte la continuación y otras historias donde un solo detalle lo cambia todo. Asegúrate de compartir este video con tus amigos o en tus redes sociales, para que más personas vean hasta dónde puede llegar la traición y cómo termina. Y escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. De verdad me interesa saber dónde está ahora nuestra audiencia.